Iniciar el bloque 3 o tercer trimestre. Bienvenidos chicos de telesecundaria, es el primer grado. Recuerden chicos, todos aprendemos de todos. Aprendamos con Rosy. Pongan mucha atención. Es un poquito largo el tema, pero vamos a tratar de resumirlo porque es la introducción de todo el bloque. Son los temas que vamos a ver en todo el bloque. Por eso no voy a ampliar mucho porque durante el trimestre lo vamos a ir ampliando. ¿Qué se pretende? Es que ustedes reconozcan los principales procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XX a nuestros días. Que además identifiquen los conceptos de hegemonía, guerra fría, distensión, globalización y apertura económica. Todo esto lo vamos a aprender durante el trimestre, pero hoy lo vamos a ver de manera general. Entonces van a reconocer los principales procesos y acontecimientos mundiales del siglo XX a nuestros días. ¿Cómo qué acontecimiento? Hablando de México, encontramos la Revolución Mexicana que se dio el 20 de noviembre de 1910. También tenemos la Primera Guerra Mundial que fue el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Aquí se dieron los grandes conflictos bélicos a nivel mundial. Hubieron varios grupos, como el grupo de la Triple Entente, que estaba formado por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, y también estaba la Triple Alianza, que era Alemania, Austria, Hungría. La guerra finalizó con la petición de armisticio por parte de Alemania y después se firmó un tratado de Versalles. Más adelante vamos a hablar acerca de las causas y consecuencias de las guerras. Otro acontecimiento del siglo XX fue la revolución bolchevique de Rusia, el 7 de noviembre de 1917. Un acontecimiento importante fue el descubrimiento de la penicilina el 28 de septiembre de 1928. Cabe decir que este antibiótico ya se venía empleando para diferentes infecciones, pero se le da a esta persona, a Fleming, porque con él se procedió a hacer el descubrimiento mediante el método científico. Otro acontecimiento del siglo XX fue la Gran Depresión, que se dio el 24 de octubre de 1929. Esta fue una crisis económica que asoló al mundo y dio comienzo con el llamado Martes Negro. Esto precedió a la Segunda Guerra Mundial y su duración fue variable en función del país. ¿Sí? A algunos países les afectó más. El 29 de octubre, la crisis del 29 en octubre fue devastante porque la economía se vino abajo de múltiples países, ¿no? Otro acontecimiento fue la Guerra Civil Española, el 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Un acontecimiento muy importante que se dio a nivel mundial fue la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. Este fue un conflicto militar global, ha sido el más grande de la historia. Los bandos enfrentados fueron los aliados. Fueron Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Y las potencias del eje fue Alemania, Japón y el Reino de Italia. La guerra comenzó con la invasión de Hitler a Polonia en el 39 y finaliza en el 45 con la capitulación de Alemania, seguida de los juicios de Nuremberg. Vamos a hablar más adelante acerca de los
causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que hizo la ONU para poner fin a este conflicto. Otro acontecimiento fue el asesinato de Mahatma Gandhi el 30 de enero de 1948. Este fue un político y pensador de la India, pero fue asesinado por promover la resistencia no violenta contra el régimen. Otro acontecimiento fue la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Un acontecimiento del siglo XX fue la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. El magnicidio de Dallas fue el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. El asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968. Un acontecimiento muy importante fue cuando el hombre pisa la luna el 21 de julio de 1969. También vivimos durante este siglo la revuelta de Tiananmen el 4 de julio de 1989. Otro acontecimiento importante fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Era lo que constituía la frontera interalemana y dividía al país en dos bloques, capitalista y comunista. Entonces, en este año cayó el muro de Berlín. La Guerra del Golfo fue el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. También se dio la firma de los tratados de START entre Estados Unidos y la URSS el 31 de julio de 1991. Esos fueron los acontecimientos, digamos, de manera general o principales del siglo XX a nuestros días. Otros puntos que vamos a identificar durante todo este periodo o trimestre es la hegemonía, la Guerra Fría, la distensión, la globalización y la apertura económica. Vamos a hablarlo de manera general. La hegemonía es la supremacía de un pueblo sobre otro, es cuando un pueblo domina a otro, ¿sí? Es un país, si hablamos de países, es cuando es un país más superior sobre los demás, ¿sí? Eso habla de un estado hegemónico. También hay hegemonía cultural, no solo política. Se refiere a cuando se impone una cultura a otro país, a otro pueblo, otra ciudad, ¿no? Y está la hegemonía mundial. La hegemonía mundial se le llama así cuando se domina al mundo, ya sea una nación o un conjunto de naciones, domina el resto del mundo. En lo que se refiere político, ideológico y religioso, económico, cultural, militar. También vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Esto fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas, que es la URSS. Ambas naciones querían imponer sus hegemonías al resto del mundo, o sea, querían dominar al mundo. La Guerra Fría inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el 89. La Guerra Fría vino por el desacuerdo del reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó la incisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS
y la otra capitalista dominado por Estados Unidos. Ahora si hablamos de la globalización, esto es un proceso histórico de integración mundial de los ámbitos políticos, económicos, social y cultural y tecnológico, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado, como si fuera una aldea global. Esto lo que ha contribuido a que se haga esta globalización ha sido la expansión de la tecnología también, ¿no? Hace que haya más comunicación y se vea el mundo de manera global, ¿no? Durante lo que es la globalización se consolida con el capitalismo y los avances tecnológicos que permiten un flujo comercial a nivel mundial. La globalización trata de romper las fronteras, tanto en términos económicos y de comunicación, y esto genera una expansión capitalista para llevar a cabo las transacciones financieras y expandir los negocios. Pero no solo es económica, sino también es cultural. Las cuatro potencias vencedoras. Bueno, muchas de las actividades que pide el libro son 3 actividades que pide aquí en el panorama del periodo. Algunas de las preguntas se contestan en las diapositivas anteriores, en las primeras, ¿sí? Aquí nos pregunta, a partir de lo que se aprendió en el trimestre anterior, dice, ¿cuáles países vencedores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los países? ¿Sí? Pues hablamos de 4 potencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Fueron las vencedoras. Dice, ¿en qué condiciones quedaron los países que participaron en la guerra? Pues, para empezar, quedaron divididos en 2 bloques. En 2 bloques políticos, que fue el comunista y el capitalista. Además, también los países que participaron quedaron destruidos. Hubo muerte de unos 60 millones de personas, tanto militares como civiles, ¿no? La otra actividad que nos pide que analicemos la línea del tiempo y el mapa, ¿sí? Aquí nos está pidiendo que en la línea del tiempo nosotros vayamos encerrando, pintando y le ponemos una letrita, qué aspecto, cuál de estos puntos que menciona la línea del tiempo es político, económico y cultural. Quizás ahí no se alcanza a ver mucho, pero ustedes lo pueden ver en su libro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos del primero que está aquí, Fundación de la ONU, diríamos que es político, ¿no? Si hablamos de que se dio en 1994, que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, pues es económico. Y así lo van leyendo y ustedes van identificando qué tipo de ámbito es. Eso es lo que van a hacer en la línea del tiempo. Y aquí en el mapa, ¿sí? Aquí en el mapa pide que identifiquen ustedes, ¿sí? Los países donde hubo conflictos durante la Guerra Fría, principalmente entre la Europa de posguerra y el este de Asia. Pero pues hubieron más continentes involucrados y varios países, ¿no? Ustedes van a analizar el mapa para poder darle respuesta a estas preguntas, ¿no? La tercera actividad del panorama del periodo les dice que diseñen un cartel con imágenes donde van a mencionar acerca de la hegemonía, la Guerra Fría, la globalización y apertura económica. Un cartel con imágenes principalmente, ¿sí? Y van a explicar su cartel. Pueden grabar un audio para explicar su cartel o un video y explicar su cartel acerca de estos puntos. Entonces, esas serían las actividades, muchachos. Son 3 actividades. No están complicadas, hay que ver el video para poder hacer las actividades. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos la próxima clase.